Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestra reflexión bíblica de todos los martes y los jueves a las 7 de la mañana. El día de hoy continuamos reflexionando sobre este tremendo libro de los Salmos que, como hemos visto, nos lleva a través de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos recuerda claramente quiénes somos nosotros, quién es Dios. ¿Cuál es el procedimiento? ¿De qué manera podemos nosotros estar en contacto directo con Dios? El día de hoy continuamos con el Salmo 64. Este es un salmo que podría uno pensar que genera marcha atrás frente a lo que David ha venido haciendo. Durante un largo periodo vimos cómo David clamaba por una protección, clamaba por justicia para sus enemigos, clamaba por su seguridad. Después de esto pasa a una segunda parte, a una segunda etapa donde David ya simplemente se dedica a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a depositar toda su confianza en Dios. Y en este Salmo 64, como les digo, pareciera que David se devolviera a clamar por su protección contra los enemigos y los adversarios. Pero el trasfondo de David en este salmo es mucho más grande, es mucho más importante. Y lo vamos a ver en el desarrollo de la temática de la reflexión del día de hoy sobre el Salmo 64. Padre, queremos agradecerte por este día, por este tiempo, por este lugar, Señor, porque nos has dado tanto el querer como el hacer, porque has guiado nuestros pasos, nos has traído paz, tranquilidad y sosiego. Padre, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, en ti hemos encontrado paz. A pesar de que el mundo, la carne, nos lleva a inquietarnos, a preocuparnos, a angustiarnos, a no ver salidas. Tú, que eres todopoderoso, Señor, muestras la salida. Nos llevas a la salida, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites para acercarnos a ti a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la congregación, por la disposición, por la fe, por el deseo de querer estar en comunión contigo. Padre, ten misericordia de nosotros. A ti oramos, Señor, y clamamos, porque sabemos de nuestros errores, sabemos, Señor, de nuestra obstinación, de nuestra rebeldía. Sabemos, Señor, que en ocasiones cedemos ante el temor, la duda, la inquietud, pero tenemos certeza, Señor, de que tu infinita misericordia nos cubre, que a través de la obra de Cristo hemos sido liberados. Padre, gracias. Gracias, Señor. Clamamos, Señor, para tu amor hacia nuestros seres amados y aquellos que nos aman. Clamamos, Señor, por tu guía y tu misericordia en nuestras vidas. Danos sabiduría, danos dominio propio, Señor. Guíanos y oriéntanos, Señor. Ten misericordia de aquellos que no te conocen y más aún de aquellos que no te quieren conocer, Padre. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración. A ti oramos en el nombre de Jesucristo, el unigénito, nuestro hermano mayor. Amén. Pues bien, les decía, iniciamos hoy nuestra reflexión con un salmo de David clamando a Dios por una protección. Pero esta es una protección no contra esos enemigos que veníamos hablando ahora de los primeros salmos, sino contra los enemigos ocultos. ¿Ven cómo empieza a cambiar el contexto del salmo? ¿Ven cómo no es un paso atrás? David empieza a clamar para ser protegido por Dios de sus enemigos ocultos. Aquellos que él no sabe que son enemigos. Aquellos que obran al escondido.
ocultos. Y de eso, lamentablemente, está lleno el mundo en el que vivimos. Gente que estrecha tu mano y con la otra está clavando un puñal en tu espalda. De gente que te abraza y en ese abrazo hay una maldición contra ti. De gente que te saluda en la calle y sin embargo está planeando de todas las formas posibles acabar contigo. Esos son los enemigos ocultos para los que David está clamando, para que Dios lo proteja de ello. Al músico principal, Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanza cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién nos ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Y hay una serie de elementos tremendamente fuertes, tremendamente agresivos, si cabe el término, de confianza en Dios, de protección de Dios, de planteamientos frente a nuestra vida. El primero es claro en el versículo 1, cuando David dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Cuando nos quejamos es porque tenemos una inconformidad respecto a algo, una inconformidad respecto del dolor, una inconformidad respecto a los demás, una inconformidad respecto a algo. Hay algo que nos tiene inconformes. Pero David, su inconformidad, no la lleva por todas partes. David la lleva única y exclusivamente a Dios. ¿Y esto qué implicación tiene? ¿Esto qué conlleva esto? Es muy común, uno encuentra personas que todo el día, todo el tiempo, se están quejando o de su condición, o de las finanzas, o del gobierno, o de su salud, o de las finanzas, de los demás, de todos, siempre encuentran un motivo para quejarse. Y hay otro tipo de personas que no se quejan, ni ante Dios, ni ante nadie, o sea, parecen como inmutables.
van por la vida simplemente. Y a veces uno se pregunta, ¿dónde esta persona que ni fu ni fa, pues? Y hay un tercer grupo de personas que guardan su inconformidad, su queja para Dios. Y como el amor de Dios está en ellos, sus condiciones de bienestar. ¿Ha oído hablar de la paz que sobrepasa todo entendimiento? Ahí está. Entonces es gente que no aparenta estar en situaciones de dificultad, que no aparenta andar sufriendo como sufrirían los del mundo, sino que están rodeados de ese halo de bienestar. Y cuando uno empieza a auscultar dentro de ellos, empieza uno a meterse un poco en la vida de ellos, se da cuenta de que para el hombre normal, terrenal, mundano, esa vida es un infierno. ¿Y vos cómo haces para estar tan bien con esa situación? No lo sé. Confío en Dios. Y no es que estas personas sean irresponsables o indelicadas con las cosas. Es que las situaciones donde ellos no tienen injerencia, no pueden hacer nada, la inconformidad de la frustración de no poder hacer nada, se la llevan a Dios. Y Dios en su infinito amor les concede esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces queremos tener el control sobre cosas que no podemos tener el control. No hay absolutamente nada que podamos hacer para resolver ciertas situaciones de la vida. Y sin embargo, somos bregándole por todos los lados y le bregamos y le luchamos y vamos y no hay nada que puedas hacer. Entonces, ¿para qué nos desgastamos? ¿Para qué nos preocupamos? ¿Ah? Llevamos nuestra no conformidad, nuestra frustración a los pies de Cristo, al trono de misericordia de Dios, y le manifestamos a Dios esa inconformidad, esa queja. ¿Me hago entender? ¿Vemos la diferencia? Uno de los casos más típicos es la pérdida de un ser querido. Usted puede llorar, se puede parar en las pestañas, se puede encrespar un diente, usted puede hacer lo que quiera. Nada va a hacer que esa persona vuelva. Entonces, ¿qué hace con su dolor? ¿Qué hace con su angustia? Lo lleva a los pies de Cristo. Lo lleva al trono de misericordia de Dios y le dice, Señor, me duele. Señor, esto me está matando, esta angustia de perder a mi ser amado. Pero tú en tu infinito amor, así lo has decretado, así lo has establecido. Dame fortaleza, guíame. Y ojo, que no estoy diciendo, hagas el caregallina, no haga nada, que Dios se encargue. No, ojo, usted tiene que ser diligente, lo hemos dicho muchas veces. Ese es un primer aspecto y apenas vamos en el versículo primero. Usted se imagina, va a rendir. Bueno, escóndeme de el consejo secreto de los malignos. A veces los seres humanos somos incapaces de analizar ciertas situaciones y buscamos un consejo. Eso está bien, eso no está mal, ¿sí? En la Biblia se llama el consejo de los sabios o de los ancianos. Cuando habla de los ancianos, no está hablando de los viejitos, viejitos,
No, está hablando de las personas maduras espiritualmente, de las personas que han trascendido parte de esa carnalidad, que tienen clara la condición de quién es Dios. ¿Sí? Esos son los ancianos en la Biblia. Entonces eso está bien. El problema es a quién le estamos pidiendo consejo. ¿Quién es su amigo? ¿Quién le pide usted el consejo? Si usted le está creyendo a las cosas de Dios, si usted está confiando en Dios, si usted está amparado bajo el ala de Dios, ¿a quién le va a pedir consejo? Primero, a Dios, se llama pedir sabiduría. Segundo, a alguien que sea su hermano en la fe, es decir, a alguien que crea igual o más en Dios que usted, para que su consejo sea orientado a la palabra de Dios. El problema es que en momentos de angustia, de tristeza, de desolación, de desespero, nos atrevemos a pedirle consejo a cualquiera. Y el consejo de cualquiera, pues es cualquier consejo. ¿Y eso qué implica? Que muchas veces esos consejos de personas que son un tanto apartadas de las cosas de Dios, que la Biblia en este versículo llama los malignos, es un consejo orientado al beneficio personal. Es un consejo orientado a su caída. Es un consejo orientado a sus fuerzas. Les manifestaba en la última reflexión el día martes de caso con alguien que hablaba y me decía, no, pues es que hay que tener un plan B y un plan C, porque es que uno no sabe. Ese es el consejo de alguien que cree en Dios. Yo no creo, yo no creo. ¿Quién pide usted consejo? Primero, pídale el consejo a Dios. Y después, pídale consejo a los amigos, a los hermanos en la fe, a los ancianos en la fe. Elemento número 3. Dice aquí que estas personas que se mantienen en, en iniquidad, en maldad, estas personas que andan muy conforme al mundo, y recuerde, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Estas personas que se mueven allí, y es algo muy arraigado, lamentablemente, en la cultura latina y especialmente en la idiosincrasia antioqueña. Qué tristeza, pero muy arraigado. Y allí encontramos algo que se establece allí en el versículo 5. Dice, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Y quieren iniquidades, hacen una investigación exacta. ¿Qué tiene que ver esto con la cultura? Veíamos en nuestra reflexión del Salmo 63 el martes próximo anterior de que las personas son llevadas de su parecer y de ahí la delicadeza de Dios me dijo, Dios me puso en el corazón, Dios me dio una instrucción. Y resulta que esa instrucción, eso que se puso en el corazón, eso que le dijeron, no fue Dios, fue su ego. Es que Dios me dijo que dejara a mi esposa para irme con la vecina. Un momentico, esa recomendación no puede ser de Dios. Olvídese. ¿Me hago entender? ¿Y qué tiene que ver esto con la idiosincrasia nuestra? Y es que nos engañamos a nosotros mismos, creyéndonos a nuestros pensamientos cuando planeamos algo malo. Y lo hacemos
con un análisis milimétrico, es decir, tenemos calculado cada movimiento para que eso funcione. ¿Sabía? Tomemos el caso de una persona infiel o promiscua. ¿Dónde radica nuestro problema? A todos los infieles los cogen tarde o temprano, pero a mí no, porque yo sí sé. ¿No? ¿Me hago entender? A todos los narcotraficantes los cogen, menos a mí, es que yo sí sé, yo lo planeé. ¿Me hago entender? A todos los ladrones, a todos los fleteros los cogen, los matan, pero a mí no, porque yo sí sé, es que yo lo tengo claro. Y todos planean meticulosamente las cosas, en especial cuando son en contra de otros seres humanos. Y siempre se preguntan, ¿quién se va a dar cuenta? O sea, ¿quién me va a ver? ¿Quién se va a dar cuenta de esto? Nadie, nadie da cuenta. Le tengo un dato. Dios lo ve y Dios se da cuenta. Ve el problema, ve la situación, se da cuenta. La palabra dice que no hay absolutamente nada oculto entre cielo y tierra. Y todavía seguimos planeando cosas a escondidas. ¿Quién se va a dar cuenta? Dios se da cuenta. Dios lo observa. Y por eso se deriva algo que hay más adelante en este salmo, que es tremendamente fuerte. Y dice allí, sus propias lenguas los harán caer. Es su propia acción. Van a quedar ahorcados con sus propias lenguas, van a quedar asfixiados por sus propias lenguas. La propia actividad que está desarrollando esta persona lo va a llevar a perdición. Y no estoy trayendo a colación lo que dice la Biblia, de que Dios envía un poder engañoso para el que creyó la mentira se pierda. No estoy citando aquí el hecho de que por eso Dios los entrega a la depravación y a la degradación, Romanos 1. No, aquí Dios no los entregó solitos en medio de su torpeza, de su iniquidad, dice la palabra, sus propias lenguas harán justicia en ellos. ¿Se da cuenta el problema de uno maquinar cosas en contra de los demás? ¿Se da cuenta el problema de uno no seguir una vida recta? ¿Se da cuenta el problema que implica cuando uno cree en Dios ser estas cosas? Porque el que no cree en Dios, pues vaya y venga, o sea, no tiene problema. ¿Cuál es el problema? Yo acabo creo en Dios. Dios es una invención del hombre, no el hombre, una creación de Dios. Eso no tiene problema. El que no cree en Dios no tiene problema. Igual, eso no lo libra de la justicia de Dios. No creer en Dios no exime de la justicia de Dios. Y a la conversa, no creer en el diablo no libra de la acción del diablo sobre usted. O sea, ¿lo ve? Pero hay un grupo aún peor de seres humanos. Aquellos que dicen creer en Dios y maquinan este tipo de cosas. ¿Lo ven? ¿Y cuáles son esos? El típico creyente en Dios,
y va a la congregación, va al culto, va al servicio religioso, va a la misa, pues, y durante toda la semana lo vi uno haciendo negocios torcidos, evadiendo impuestos, bregando a tumbar a los otros. Esos son peores. O el que dice creer en Dios y se va para misa a ofrecerle la bala con la que va a asesinar al otro. O el narcotraficante que va a la misa y le ofrece el kilo de cocaína para poder llegar a Estados Unidos. O sea, esos son peores. Recuerde la frase de Apocalipsis que hablábamos en la reunión reflexiva anterior, porque no fuisteis fríos ni cálidos, sino tibios. El día del juicio os vomitaré. Como usted no fue ateo, no creía, ni tampoco creyente devoto, sino que estaba ahí entre los dos, como, a ese es al que Dios vomitará de su boca. ¿Se da cuenta el problema de uno ser de doble moral? ¿Se da cuenta el problema de uno ser ambidiestro espiritual? Wow, tenemos un problema severo. Se da cuenta el problema de no conocer la escritura, porque si usted no conoce la escritura, nunca va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno y lo malo estará supeditado a su mejor idea de lo que es lo bueno y lo malo. Y el problema es que lo bueno y lo malo está claramente definido en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Finalmente, este salmo nos lleva a la conclusión que casi todos los salmos de aquí hacia atrás nos han dado. Y es, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Y esto es uno de esos temas a discusión complicados. ¿Sabe por qué complicados? Porque la Biblia no dice por qué a la gente mala le va bien, entre comillas. No dice eso. Y uno ve gente que es mala, podrida, torcida, y les parece que lo más de bien en la vida. Y uno juicioso, paga impuestos, hace la buena obra, no se mete con nadie, no le hace daño a nadie. Uno brega a pesar de su condición de pecador, pide perdón a Dios, clama a Dios y uno para el barranco. Entonces la Biblia no explica por qué esto ocurre, pero sí establece muy claramente que el fin de las personas que no siguen a Dios, el fin de las personas que obran de esta manera es a perdición, es a muerte eterna. Y aquellos que siguen a Dios, que creen en Dios, que obran conforme a la palabra de Dios, que se esfuerzan y son valientes, esos gozarán de la vida eterna en Cristo. ¿Y usted cuál de esas personas es? ¿Le cree a Dios? ¿No le cree a Dios? ¿O le cree a Dios y hace lo que usted cree que está bien?